que lo dice de quién? Creo, ¿De no Pascal? creo que sea de Pascal, yo pensaría, yo lo tenía en mente como error. De von Guericke. Otto von Guericke. Sí, es de Otto von Guericke. Bueno, ese experimento, Esto es ¿no? un experimentazo. ¿Sí saben el experimento de los caballos o ya nos pusimos a hablar aquí solos? Allá mi amigo me dice, profe, claro, experimento de los caballos. El experimento de los caballos es pues probar que unos caballitos no pueden separar unas cúpulas que hemos unido y que y la estructura interna es, digamos, hueca y le hemos sacado el aire. Entonces ahora le dicen a la gente, inténtelo, y la gente trata de separarlo y no puede. Entonces dicen, no, pues ponga un par de caballos de fuerza que eso canciona. Y tratan de separarlos y tampoco que canciona. Y entonces, ¿cómo lo separamos? Entonces resulta que es un efecto estrictamente de presión atmosférica. Resulta que el efecto de presión atmosférica en ese caso es elevado y pues como adentro hay vacío no se puede separar. Es un sellado hermético, de alguna manera. ¿No va a tener? Entonces empiezan a hablar de la presión del vacío y todas esas cuestiones, ¿no? Bueno, pero el experimento de Torricelli es un poco más light. Es simplemente asociado al mercurio, un tanquecito con mercurio. Y entonces lo que vamos a hacer es mirar o equilibrar la presión atmosférica con la presión de una columna de mercurio. ¿De cuántos milímetros de mercurio es que es la columna? ¿Cuántos? Gracias, hermano. 760 milímetros de mercurio. Digamos que es una estructura como así. Aquí hay un tanquecito lleno de mercurio. Y aquí hay efectos de presión atmosférica, ¿no? Y acá se genera una columna de mercurio que es capaz de equilibrar esos efectos. Entonces digamos que todo lo que hay acá es mercurio, 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 y acá en esta región queda completamente vacío, o es la primera aproximación a lo que denominarían los expertos vacío. Está de moda porque están en un proceso histórico de las bombas de vacío. O sea, el problema de la época es cómo sacar agua de pozos. Ese es el reto de la gente de esa época. Sacar agua de los ¿qué? De los pozos. Y entonces para sacar agua de los pozos empiezan a desarrollar máquinas de vacío. Esta vaina siempre se abre. Creo que no hay solución a este problema. Listo, siempre encontramos solución. Ahora sí. Entonces, miren que el problema del vacío también es un problema realmente importante en física, que venimos a resolver mucho tiempo después y que está asociado a inquietudes de Demócrito, Leucipo y Aristóteles. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Pero bueno, volviendo al cuento del átomo, parece ser que las ideas de átomo y partícula aparecen con Newton y aparecen con unos tipos por acá bien interesantes que están asociados al problema de las máquinas neumáticas, entre esos un tal Robert Boyle, ¿sí? Que empiezan, como están hablando de las leyes de los gases y todo ese asunto, entonces para modelar ese tipo de cosas a veces hay que pensar en que los gases o estructuras que estamos trabajando se componen de unas ¿qué? Pequeñas partículas, ¿sí estamos? Y empieza a ser vital el proceso o el pensamiento de ¿qué? De pequeñas estructuras que componen las sustancias, ¿está claro? Entonces ahí empieza el juego. Pero el problema de Demócrito y Leucipo, 400 años antes de Cristo, solo viene a ser tomado en serio otra vez hasta, por allá estamos hablando de 1800, ¿cierto? Por allá en 1800. Y tengan presente que no son los grandes físicos los que se meten a resolver el problema. Los que tienen ese problema son los que... Los químicos que están jugando con las relaciones entre las diferentes sustancias, ¿sí? Y entonces incluso hay una ley que tiene que ver con las proporciones entre, digamos, entre los átomos, o bueno, entre las sustancias que uno utiliza cuando las combina, ¿sí? ¿Cómo es eso? Esto se llama la ley de las proporciones simples, ¿cierto? Ese asunto. Entonces miremos eso. Ley de proporciones simples. Básicamente lo que dice la ley de proporciones simples es lo siguiente. Cuando uno estudia química le enseñan a armar a uno una cosa que se llaman moléculas, ¿cierto? Y la molécula más tradicional y convencional, ¿cuál es? La del agua, ¿cierto? Entonces uno dice el agua, digamos en el lenguaje químico es H2O.
Resulta que los químicos empiezan a encontrar una regularidad bien interesante cuando empiezan a trabajar con este tipo de moléculas. Y es que hay relaciones entre la cantidad de, digamos, de material que se requiere para construir estas moléculas, ¿sí? Pero las relaciones no son arbitrarias, siempre están asociadas a números que enteros. Esto ya empieza a dar cuenta de que hay algo allá que es mínimo y que hay que tener presente. ¿Sí estamos? ¿Por qué? Porque aquí uno concluye que entonces el agua está hecha de 2 átomos de hidrógeno y de 1 de ¿qué? De oxígeno. ¿Aló? Los átomos sí son moléculas. Ahí el punto. Que está haciendo la relación de Demócrito cuando hablaba de la Pues sí, pero ahí para lo que se pone para hacer que no son los átomos. ¿Quién? ¿Demócrito? No sé, no he leído, no he revisado eso de que Demócrito hable de esas relaciones enteras 100%. Léenos un poco a ver qué encontraste. Como decía, a ver si le podemos inferir algo ahí. Claro, si ustedes revisan la teoría de Demócrito es bastante completa, ¿no? O sea, yo aquí estoy echándome un brochazo, porque este curso no es de filosofía, pero pues está asociado y conectado con eso, ¿no? Nada más tengan presente que mi objetivo hoy es terminar esa parte histórica y llegar hasta el modelo atómico pasando por Dalton, ¿cierto? Pasando el modelo de Thomson y, bueno, comentarles cómo se van resolviendo ciertas problemáticas, pero no voy a rayar muchas cosas. La clase de mañana, Dios mediante, voy a rayar cosas. Vamos a hacer cálculos para experimentos, que luego ustedes van a ir a hacer o a experimentar. ¿Sí estamos? Para que no coman cuentos, sino revisen. Dalton, sí, para allá voy para donde Dalton, pero como no he llegado, entonces me quedo quieto. Simplemente ellos encuentran unas relaciones de masa. Ellos encuentran unas relaciones de masa entre la cantidad de hidrógenos y la cantidad de oxígenos que necesitan para construir las diferentes moléculas, ¿sí? Y entonces hallan siempre relaciones que enteras, o sea, nunca encuentran una relación fraccionaria, ¿no? Que por ejemplo 2 de agua y medio de oxígeno, eso sería muy raro, ¿cierto? Entonces empiezan a notar esa regularidad. Está esta otra molécula, miremosla a ver, el famoso dióxido de carbono. ¿Cómo es esa? Entonces CO2 y vuelve y juega, CO2. Y entonces también encuentran una relación que es de carácter ¿qué? Entero. Entonces aquí hay 1 de carbono y 2 de ¿qué? De oxígeno. Entonces siempre las relaciones son enteras. Y de hecho esas relaciones uno las discute en el colegio, ¿no? ¿Cómo se llama esa parte de la química que estudia esas relaciones? Reacciones químicas. Sí, pero hay una parte, digamos, matemática que eso costaba. A mí me costaba, yo sufría un ratico. Estequiometría. La estequiometría era ese arte de coger las cantidades de moléculas que entraban o de átomos que entraban y deducir cuántos que salían más agua o más lo que fuera, porque depende de qué sal estaba armando. ¿Qué ácido? Bases, ¿se acuerdan de eso? Hablando de química completamente inorgánica, ¿sí? Entonces miren, hay evidencias. Es chévere porque cuando la gente construye nuevo conocimiento científico siempre tiene que ir a la luz de las evidencias. Vean que hay una diferencia grande entre Demócrito y lo que vamos a ver ahorita con Dalton, y es que Dalton parte de ¿qué? De esta ley. O sea que los tipos ya encuentran que es una ley que se cumple siempre para casi cualquier compuesto. ¿Está claro? Y entonces miren que algo interesante. Estos tipos no les gustan los sentidos, pero la ciencia en el momento de Dalton ya está hecha bastante ¿con qué? Con los sentidos y con los instrumentos, ¿sí? Recuerden que para como la de Newton o la época de Newton está el empirismo de moda y toca hacerle unos ajustes, toca arreglarlo, porque además de los sentidos toca meterle otras cosillas ahí. ¿Sí estamos? Pero entonces miren ya dónde vamos, 1800. Entonces por allá en 1805 aparece este famoso, ¿quién? Dalton, J. Dalton. Usted se ve presente que el modelo de Dalton duró harto, ¿no? O sea, ese creo que es el que más hegemonía tuvo. Entonces, John Dalton.
¿Listo? Yo ya les comenté que esto es que 1805. Más o menos por las mismas fechas está planteándose lo que les comentaba la vez pasada, la famosa teoría celular. Y es muy similar a la visión del mundo, tanto en la biología como en la física. Y entonces miren, Dalton en 1805, a la luz de estas evidencias, dice, parece ser que sí existen los átomos, ¿sí? Y él bota sus postulados de los átomos, se los vamos a escribir tal cual están para que no haya lío. Entonces, primer postulado, importante, para que lo tengan presente, se parecen mucho a los de ¿quién? A los de Demócrito. Si ustedes revisan, se parecen mucho. Eso no quiere decir que vayan a pasar invictos, pero se parecen ¿qué? Mucho. Primer postulado, ¿qué tal les suena? Y no sé si pegue en la actualidad. Toda la materia está hecha ¿de qué? De átomos. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan, compañeros? Físicos modernos, ¿qué opinan? Es el primer postulado. Toda la materia está hecha ¿de qué? De átomos. ¿Sí o no? Pues sí, aparentemente sí. Hasta la estructura que nosotros llamamos átomos, pues sí, toda estructura material o todo elemento material tiene dentro de sí una unidad básica llamada átomo. Lo que pasa es que nosotros hemos sido capaces de hacerle daño, pero en general esa sería la unidad fundamental. ¿Están de acuerdo o no? Bien. Segundo, miren esta es muy buena, dice, todas las partículas o bueno, todos los átomos, mejor cierto, para ser preciso, todos los átomos de un mismo elemento, tienen propiedades idénticas. Tienen propiedades idénticas. Y hay algo importante, porque hay que resaltarlo, porque de hecho eso nos lleva a esta idea de la ley de proporciones simples, porque está asociado de una manera al peso o a la masa que entran en juego cuando se hacen estos elementos, o estos compuestos. Y entonces resulta que particularmente la propiedad que es más importante y que comparten es el famoso ¿qué? Peso. El peso es vital. Porque es que gracias al peso es que él desarrolla ese postulado. ¿Sí estamos? Entonces, ¿van cuántos postulados? 2. Y aquí hay algo chévere. Dice 3. Los átomos son las unidades básicas. De los cambios químicos. Recuerden que esto es más para la química que para la física. Ya entrará la física, pero todavía no. Por lo pronto eso sigue siendo un juego de ¿quiénes? De químicos. Eso es un juego de químicos, eso de físicos, nada. Hasta que aparece la estrella, el más brutal de todos. Pero miren que aquí hay algo interesante, y lo escribo con rojo sangre. Dice: estos no se crean ni se destruyen o cambian. Uy, hermano, es que es tanta información que a veces uno puede volverse loco. Yo estaba leyendo sobre, ya vuelvo con dato, estaba leyendo sobre Demócrito y más o menos cómo él decía que se generaban los átomos. Es decir, hay una visión de creación de átomo. Y me acuerda de Descartes, porque el hombre habla mucho de una cosa que se llaman vórtices. Entonces son vórtices o remolinos que debido a esas dinámicas generan esas estructuras que se llaman átomos, ¿sí? En el espacio y en el vacío. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una teoría muy famosa, allá maestro, la teoría de cuerdas. Es una teoría ya bien elaborada, bien enloquecida, que medio mundo lea eso y muchos más. Aunque esa teoría es más de matemáticos, no, eso de físicos casi no. Eso es teoría de matemáticos porque toca montarle matemática dura
y brutal a la teoría de cuerdas. Pero nosotros estamos yendo tan lejos en la física que estamos adentrándonos en fronteras muy bravas. O sea, nosotros ya estamos más o menos seguros de que el átomo ya existe y lo tenemos, digamos, casi que claro. Tenemos unas partículas elementales que hemos ido conociendo. El problema es que esto se nos volvió una jungla completamente de bichos. Entonces hay una cantidad de bichos que ustedes no se imaginan. ¿A qué me refiero con bichos? Los básicos y light son electrón, protón y neutrón. Entonces, como a esta gente les gusta romper y romper y romper la estructura, entonces han aparecido una cantidad de bichos que ustedes no se imaginan, es alarmante, pero ustedes han oído hablar de algunos, quark up, quark down, los bosones W, neutrinos, neutralinos, bueno, los neutralinos son teóricos, son teorías de supersimetría, no sé de dónde, pero todavía hay mucha fiesta. Entonces hay gente que habla de teorías por debajo de eso, y entonces ya hablan es de cómo se generan esas partículas o cómo es el mundo allá debajo, esas partículas. Entonces los tipos dicen, no, pues fácil, son unas cuerdas. Y depende de las oscilaciones de las cuerdas, entonces pasa esto o pasa aquello. Pero entonces estamos entrando en esa esfera donde Demócrito dice, eso ya es imperceptible, prácticamente imperceptible, porque está rayando algo que si a veces ver algunas partículas cuesta, pues ver las cuerdas costaría más, y es algo imperceptible. Entonces de pronto también uno se cura un poquito como se curó Luis de Broglie. Dice, pues es imperceptible, estamos rayando y tocará esperar a ver si en algún momento desarrollamos algo para poder medianamente ¿qué? Ver supuestamente esos efectos. Eso es duro, eso es realmente duro. Entonces, pero miren acá, estos no se crean, ni se destruyen, ni cambian. Eso es completamente la idea de Demócrito, no veo así una gran originalidad en esa idea. Es básicamente lo mismo que dijo Demócrito, solo que unos tantos años después. Estamos hablando del orden de 2200 años, ¿no? Es muchísimo tiempo. Idea que queda en el aire y nosotros retomamos, como el éter y todas esas cuestiones. Entonces miren que es bien interesante. Es muy interesante saber qué pasó para saber por qué los griegos nos dominan todavía. Y vamos con la cuarta. Y miren esta. Esta es la que está 100% asociada a la ley de proporciones simples, que para mí estas dos son las vitales, digamos, asociadas a la ciencia. Uno, esta, de alguna manera está hablando de eso, y esta otra que dice, cuando se combinan, usan relaciones fijas. Pues ya está. Usan relaciones fijas, enteras, para formar moléculas. ¿Cómo lo ven? Para mí esos dos criterios son básicos, digamos, desde el punto de vista de la teoría. ¿Sí estamos? Este y este, fundamentado desde la ciencia. Esto es una hipótesis, porque tocaría entrar a ¿qué? A probar si eso es 100% cierto o no. ¿Están de acuerdo? Y por otro lado, bueno, esta digamos está asociada de pronto a que hay unas unidades básicas que son las que generan estos efectos enteros. Bueno, puede estar más relacionada, pero esta a priori es la hipótesis, ese es como el axioma. Ese es el axioma para entrar a construir. Eso no quiere decir que eso esté mal, ¿no? Porque alguien diría, no, pero entonces, ¿cómo es? No, hermano, es que a veces cuando uno construye teorías científicas le toca axiomatizar. Y tal vez en el proceso uno demuestre el ¿qué? El axioma. Y entonces salga libre. ¿Sí estamos? Ese es el juego. ¿Cómo lo ven? Chévere. Y este modelo funciona muy bien en el siglo, esto es el siglo XIX ya, estamos hablando de 1800 y 1805, que es cuando plantea estas ideas. Y eso funciona bien, hasta que aparece un tipo en escena y cambia completamente el panorama, cambia completamente el paradigma. Yo pensé en rayar eso, es decir, en este curso, pero sí tiene como un gran componente de química, entonces me pone nervioso, porque de pronto no lo salvamos avantes fácilmente, ¿sí? Y es este tipo que se llama
Ya les digo. Un tipo que se llama un gurú. Este es de los favoritos del top 10. Este se llama Michael Faraday. Ah, ok. Uy, profe, ¿qué pasó? Se puso pesado. ¿Listo? Michael Faraday. ¿Listo? Yo creo que ustedes han oído nombrar eso, y es Faraday descubre, bueno, un sinnúmero de fenómenos experimentalmente, pero trabaja en un fenómeno fundamental que es el famoso fenómeno de la electrólisis. ¿Sí? ¿Cómo es el juego de la electrólisis, más o menos? Es con las moléculas de sal, de cloruro de sodio. Ya uno porque me puse nervioso. Me miran con cara de este man que está preguntando, a ver. Es algo así como que tiene que ver con el agua y la descomposición de las moléculas de cloruro de sodio. No necesariamente. Para crear energía. ¿Qué más hay? A ver, Puma. Hay diferentes sustancias y se pone corriente continua en un catodano, y entonces la corriente continua se separa. Descompone la... Las moléculas. En un par o en los elementos que la componen. Y se dan cuenta Entonces se dan cuenta de las proporciones. Exactamente. O sea, el juego es, tomas una sustancia, la pones entre dos, digamos, polos acá, ¿cierto? Lo que llaman el cátodo y el ánodo. Y entonces, digamos, y entonces eso se inserta en la sustancia, no sé, pongamos un recipiente acá, ¿cierto? Y entonces se hace, pues genera un efecto de diferencia de potencial acá altísimo, y entonces, evidentemente aquí está el fluido, en este caso es verde, no sé qué sea. Pero entonces, al hacer ese paso de corriente elevada, se empieza, bueno, uno ve efectos sobre el material, o sea, uno ve que empieza como a burbujear, como a hervir, se presentan unos efectos, unos cambios